Muy buenos días, amados en el Señor. Estamos en el día domingo, en el 28º del tiempo ordinario. Es un domingo siempre con esa alegría, con esa esperanza, día del Señor, el gran misterio de la Pascua de Resurrección. Cada domingo debemos renovarnos, de encontrarnos a través de la palabra de Dios, encontrarnos con el Señor. Hoy nos invita a ese gran banquete, como nos dirá las lecturas de este domingo que corresponde, tanto la primera lectura como el Evangelio y San Pablo que nos habla en la carta a los Filipenses, siempre relacionado pues a lo que es el reino de Dios, el reino que ya está entre nosotros. Por esa razón pues estamos iniciando hoy este día domingo, día festivo, con alegría, lleno de esperanza, lleno de esa infinita misericordia de Dios, el infinito amor del amado Jesús, el Hijo del Dios vivo. Las lecturas que hoy corresponden, en la primera lectura vamos a escuchar del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versos del 6 al 10. El Salmo responsorial, el Salmo 22. Y la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 12 al 20. Y el Evangelio de San Mateo, 22, del 1 al 14. Por eso estamos pues en esta mañana pues para poder unirnos a la alegría pues como es el Evangelio, la buena noticia de salvación y redención de nuestro Señor. Vamos a iniciar con un canto. El canto vamos a cantar alrededor de tu mesa. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Dios nuestro Padre de la luz, tú has enviado al mundo tu palabra, sabiduría que sale de tu boca.
y que ha reinado sobre todos los pueblos de la tierra. Tú has querido que ella haga su morada en Israel y que a través de Moisés, los profetas y los salmos manifiesten tu voluntad y hable a tu pueblo de Jesús, el Mesías esperado. Tú has querido que tu propio Hijo, palabra eterna que procede de ti, se hiciera carne y plantara su tienda en medio de nosotros. Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Envía ahora tu Espíritu sobre nosotros. Él nos dé un corazón oyente, nos permita encontrarte en tu santa escritura y engendre tu verbo en nosotros. El Espíritu Santo levante el velo de nuestros ojos, nos conduzca a la verdad completa y nos dé inteligencia y perseverancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Él sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo 22 del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó su tropa, que dieron muerte a aquellos asesinos, prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos, conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pie y mano, arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos habla por medio de Jesucristo. Si hemos puesto atención a la palabra escuchada, el mensaje que el Señor nos quiere transmitir. Señor Jesús, vierte en nuestros corazones el espíritu que ha conquistado y cambiado a tu discípulo y ha abierto tu iglesia al mundo. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra mente para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Hemos estado reflexionando, amados hermanos, durante unos domingos anteriores acerca de la viña del Señor.
Y hoy nos presenta Mateo la comparación del reino con el banquete del Padre que invita a los convidados, o sea, invita al banquete del reino. Los profetas muchas veces anunciaron los bienes de la salvación, y en especial aquellos de los tiempos escatológicos, como la imagen de un banquete. Recordemos la boda del Cordero. Y la primera lectura de la liturgia de este domingo 28 del tiempo ordinario, el profeta Isaías en el capítulo 25, 6, 10, nos dice, es un ejemplo. También el profeta Isaías, como Jesús, nos habla de un banquete preparado por Dios para todos los pueblos. Pero el pueblo de Israel, y más específicamente la ciudad de Jerusalén, quedan en el centro del proyecto de Dios, como mediadores de la salvación que Él ofrece a todos. En el Nuevo Testamento, la reflexión puede ir por el contrario, reconociendo que la salvación viene de los judíos. Confrontar Juan 4, 22. El único mediador de la salvación es Jesús, el amado del Padre, que continúa ejerciendo su mediación a través de la comunidad de sus discípulos, la iglesia. En la lectura del Evangelio sobresale el traje nupcial. Cuando Jesús le pregunta a aquel que ha sido invitado, y Jesús dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Por eso, ¿qué significa el traje nupcial para nosotros? Para la comunidad, para la iglesia, para la familia. Es la imagen utilizada en la parábola del banquete del reino. Quiere significar que no se entra en el reino sin estar preparado. El único modo de prepararse a ello es la conversión, transformación de hombres nuevos, de corazones nuevos. En efecto, cambiar vestido es, en lenguaje bíblico y literario, indica cambiar el estilo de vida, del pecado a la gracia. O sea, convertirse significa cambiar de mi vida, cambiar mi corazón, mi mente, mis actitudes, mis acciones. Por ejemplo, ver también en Romanos 13, versos 14, y Gálatas 3, 27, Efesios 4, del 20 al 24. También Mateo nos presenta muchos los llamados, pocos los elegidos. Es una expresión, es un semitismo en ausencia del comparatismo. En hebreo, el hebreo bíblico usa una expresión fundada en una drástica oposición, por lo cual esta expresión nos dice nada sobre la relación numérica entre los llamados en la iglesia y los elegidos a la vida eterna. Pero sin embargo es verdad que la parábola distingue entre la llamada a la salvación y a la elección, perseverancia final. La generosidad del Rey es inmensa,
pero es necesario tomar en serio las exigencias del reino. La expresión es una acuciante llamada a no contentarse con una pertenencia formal del pueblo de Dios. No se puede tomar la salvación por descontado. Si vemos hoy también lo que hoy la parábola nos ha dicho y nos comenta también esta reflexión. Los invitados descorteses, podríamos decir también. La parábola es en cuestión, retrata la actitud negativa frente al reino de Dios. Esa actitud se convierte en la soberbia, la de aquellos que confían en su propia justicia, la que pueden adquirir por sus esfuerzos personal aplicado a cumplir meticulosamente la ley, y rechazan en cambio la verdadera justicia, los caminos de la salud que procede de Dios. Tanto Mateo como Lucas narran sustancialmente la misma parábola, pero Mateo la ha interpretado y ha adaptado a sus lectores inmediatos. Ha hecho de ella un compendio alegórico de la historia de la salvación. Cuando el rey, nos dice el texto de Mateo, que prepara un gran banquete para la boda de su hijo y envía a sus siervos para llamar a los invitados, resulta fácil descubrir la correspondencia entre los elementos principales de la parábola. Pero en realidad, hermanos, el evangelista San Mateo intenta describir: Dios envía a su Hijo, lo anuncia los profetas, los primeros invitados son los judíos, el pueblo elegido de Dios que rechazan su invitación. Como nosotros también estamos invitados a esa boda del Cordero, podría ser la Eucaristía, la palabra misma de Dios. Nuestra parábola tiene como sustrato otra, procedente del mismo mundo judío, un publicano rico, y también un Bar Mahán murió y recibió honrosa sepultura. Cesó el trabajo en la ciudad y todos los ciudadanos manifestaron públicamente su condolencia. Pero murió también un escriba piadoso, pero pobre. La vida de la ciudad no se detuvo. Nadie le dedicó la más mínima atención. Esta historia suscitó un gran problema que se debatió acaloradamente en la escuela de los rabinos. ¿Dónde está la justicia de Dios que no vela por lo suyo y permite que los impíos sean honrados por todo? La solución a este interrogante fue la siguiente: el publicano no había hecho más que una obra buena en su vida, y esta obra buena no pudo ser anulada por otra obra mala posterior, porque la muerte le sorprendió en aquel momento. Tenía pues que ser compensado por Dios. ¿Cuál fue la mencionada obra buena? Para congraciarse con la alta sociedad, su ciudad, y con el fin de incorporarse a ella, preparó un gran banquete al que invitó a toda la gente representativa, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, pero estos se negaron a asistir. No podían rebajarse a comer con un publicano.
Sería un desprestigio recibirlo en la sociedad. Este fracaso les abrió los ojos y lo llevó a la decisión de romper definitivamente con sus invitados descorteses y con la sociedad que ellos representaban en medio de su disgusto, y para que la comida preparada no se perdiese, invitaron a los pobres. Conocida esta historia judía, adquiere nueva luz de conducta de los invitados descorteses de nuestra parábola. En esta narración, Jesús, para poner de relieve la infinita bondad de Dios, se compara con este publicano. Por eso el auditorio de Jesús, los dirigentes de Israel, oigan complacido la parábola. Indiscutiblemente eran ellos los que, para no contaminarse, se habían negado a asistir al banquete preparado para el publicano. El publicano pecador, por definición, había quedado en ridículo. Ellos, santos, por principio habían salvado la pureza ritual. Jesús terminó de hablar. Les digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados gustara mi cena. ¿Qué había querido decir Jesús con esto? Ustedes les habéis reído, habéis despreciado al publicano que nos invita al banquete, pero al despreciar al publicano habéis despreciado a Dios. La invitación o mi invitación a entrar al reino, a admitir mi persona, mi mensaje, es la invitación de Dios mismo. Ninguno de nosotros tendrá parte en el reino de los cielos. Por eso la parábola de Mateo tiene la peculiaridad del traje de boda, sin el cual asistió el banquete uno de los invitados. Este traje de boda es un rasgo parabólico. No conocemos que existiese un traje especial para asistir a la boda, pero indica simplemente un traje decente y limpio. Este vestido indica y simboliza la acción de Dios sobre el hombre. Me vistió con una vestidura de salud y me envolvió en la mano en el manto de la justicia. Isaías 61:10. Por eso los textos bíblicos que hablan del vestido, del traje de boda, en Apocalipsis 19:8, 22 y 14, hacen referencia a la justicia, a la santidad de Dios, participada por el hombre, a la gracia santificante. Quien no asiste con este traje queda excluido del banquete. Átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas exteriores, lejos de Dios, o sea, a la Gehenna del fuego. Hermano, estas palabras pues que nos comenta pues San Mateo, pero también, o sea, tenemos que ver pues cómo nosotros también estamos invitados, llamados al banquete de boda. En el fondo de esta parábola hay una respuesta de la comunidad de Mateo, apóstol y evangelista, a la pregunta: ¿qué es el reinado de Dios? La parábola tiene dos partes: los invitados al banquete y el comensal sin traje apropiado. Por eso la parábola expresa la relación entre el Señor y sus invitados, entre los cuales hay dos categorías. La primera categoría son los invitados que se
excluyen del banquete por intereses personales de poder. Uno se fue a su campo, el otro a sus negocios. Además de dueños de campo y negocio, eran unos asesinos. No son dignos de entrar en el reino porque han rechazado la propuesta de Dios, o sea, el proyecto de Dios. Y lo segundo, los malos y buenos están en los cruces de los caminos. La sala que se había preparado se llena de estos nuevos comensales, que inicialmente estaban excluidos porque aceptan y acogen con gozo la invitación al banquete del reino. Por eso concluye este pasaje: son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. En la segunda parte del Evangelio nos comenta en los versículos del 11 al 14 y añade un elemento nuevo a la parábola que cambia la perspectiva que hasta ahora lleva el relato. La presencia del Rey ofrece la clave del juicio que recae sobre cada uno de los invitados del banquete. En este marco referencial tiene sentido la pregunta por el traje de fiesta. Para entrar en el banquete del reino es necesario un estilo de vida que ponga en práctica la esperanza de Jesús. No todos los invitados del banquete son llamados. No se encontrarán al fin con los elegidos. Los que convierten a los invitados en elegidos es el amor encarnado en la circunstancia concreta de la vida. Por eso se nos habla pues hoy pues de esta boda, ¿verdad? Y cómo el profeta pues nos dice esas palabras, profeta Isaías, en el capítulo 25, 6 al 10. El Señor prepara un banquete y enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y San Pablo, que nos hace ver en la lectura: todo lo puedo unido a aquel que me da la fuerza. Por eso dice Pablo: yo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado, dice Pablo, a todo lo mismo, a comer bien que a pasar hambre, lo mismo en abundancia que en la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Pero sin embargo han hecho bien en socorrerme cuando me vi en dificultad. Y Dios, por su parte, con su infinita riqueza. Por eso el Señor pues nos pide pues esas palabras y podemos concretizar lo que Pablo pues nos está diciendo en su carta a los filipenses. La expresión de Pablo colegimos en los filipenses: no se olvidaron un momento de su ya antigua costumbre de subvenir a las necesidades de los apóstoles. Pero un obstáculo para nosotros desconocido les impedía el poder realizar su deseo. Pablo reconoce
delicadamente esta buena voluntad. Tiene para ella sus mejores frases de un agradecimiento. Es la única comunidad que le corresponden a Pablo en este aspecto, en la necesidad, en la benevolencia, en la ayuda, en la solidaridad. Ahora bien, su motivo de alegría al recibir los obsequios no es precisamente el hecho de salir de una pobreza en la que realmente vivía. Sería esto muy bajo para un espíritu superior como el de Pablo, que ha aprendido la gran lección, y esta lección austarquia, tan alabada como virtud, base del sabio helénico, suponía más que la suficiencia objetiva de medios de vida, una disposición subjetiva, en virtud de la cual está uno contento con la propia suerte, aunque adversa, y nos implora el auxilio ajeno. Pablo pues nos hace un absoluto romántico de la pobreza, sino que tiene una concepción dialéctica sobre esa pobreza abundancia. Sé vivir, dice Pablo, en pobreza y sé vivir en abundancia. Un verdadero cristiano no se enreda en la casuística pequeña de las apariencias de la pobreza, sino que mira a la meta que se intenta lograr. Con esto Pablo no se desdice de sus elogios a la pobreza como fundamento esencial para la libertad de la evangelización, pero su renuncia al legalismo judaico le ha dado una agilidad dialéctica, en virtud de la cual está entrenado en todas y cada una de las coyunturas, en tener hartura y pasar hambre, tener sobra y escasez. Eso sí, este difícil equilibrio dialéctico no se obtiene por la pura fuerza natural. Según el comentario pues de esta carta de Pablo, todo lo puedo en aquel que me da fuerza, y es Jesús, un profeta que intenta encarnarse en el pueblo para combatir sus luchas liberadoras y se desconecte de Dios. Ha cometido un gran error. Termina diciendo San Pablo, utilizando un lenguaje comercial al que está tan acostumbrado dada su profesión. Por eso de haber y debe de acusar recibo. Finalmente, con palabras de rituales litúrgicos o hebreo, o sea, considera la limosna como una ofrenda sagrada, una oblación y ofrecida a Dios como un sacrificio. Por eso Pablo pues nos hace ver que con su generosidad se gana los filipenses, pertenece a la plenitud del orden escatológico. Mi Dios colmará vuestra necesidad según su riqueza en la gloria en Cristo Jesús. Un evangelizador tiene que ser fundamentalmente pobre, pero no puede hacer de su pobreza un absoluto. Solo Dios es absoluto. Preguntémonos e interroguémonos hoy en esta reflexión de la lección divina.
¿Cuáles son en tu vida los asuntos urgentes que te impiden aceptar la invitación de Dios a la boda del Cordero? ¿Y cuál es el traje que pediste concretamente para poder participar en el banquete nupcial del reino de Dios? Oremos. Oh Dios, Señor del mundo, de todos los pueblos, tú has preparado desde siempre una fiesta para todos los hijos. Nos quieres reunir a todos en torno a tu mesa para participar en tu misma vida. Te damos gracias por habernos llamado a tu iglesia por medio de Jesús, tu Hijo, el amado. Queridos hermanos, que este domingo sea un domingo para todos ustedes de la comunidad parroquial, para todo el pueblo de Dios, para toda la feligresía, deseándole un buen domingo a todos. Que la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Su párroco, Padre Joaquín Alonso Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos.